sino construir vínculos de confianza, de respeto. Implica reconocer el componente biológico, emocional, social del aprendizaje. Pues bien, lo que vamos a nosotros a poder entender y analizar es el rol de la intervención profesional en la inclusión universitaria, integrar el enfoque del desarrollo personal familiar de la salud mental y sustentar las acciones en base científica desde la PNIE, que es la psiconeuroinmunoendocrinología, y la formación de la personalidad permanente y constante. Pues bien, entonces, ¿qué es? Permítanme que se... Ok. Pues bien, entonces, ¿qué implica o qué entendemos dentro de la psiconeuroinmunoendocrinología? Es que es un campo científico que estudia la interacción bidireccional de la mente, cuerpo, emociones y toda la integración que implica a lo que se denomina la historia de una persona. Y la historia de un ser humano tiene una herencia genética, comprende la parte genómica, tiene un cuerpo, un soma, un cerebro, una psique donde se construye en el cerebro esa arquitectura funcional o alterada, y esto está ligado a un cuerpo. Este cuerpo tiene sistemas que comunican al cerebro, el sistema inmunológico comunica al cerebro todo lo que ocurre en su medio, en sus alteraciones mediante los citocitos, la parte hormonal endocrina, la parte neuronal con la neuroquímica y toda la interacción de sinapsis con impulsos eléctricos. En conclusión, el ser humano, la parte funcional de él es todos estos neuroquímicos, hormonas, células y hay impulsos nerviosos que se determina en un constructo mental para conectar con la realidad mediante la influencia de la ecología, de la cultura, de la sociedad y de esa herencia genómica. Esta herencia genómica es alterada de manera positiva o negativa por el entorno. He ahí la unión de diversas disciplinas para entender la psiconeuroinmunoendocrinología. Interviene la medicina, la psicología, la psiquiatría, interviene la neurociencia. Y bueno, la neurociencia es la ciencia que estudia el sistema nervioso, la arquitectura cerebral funcional y cómo esta es afectada por todo lo que acabo de compartir con ustedes. Entonces, la inclusión ocurre también en el cuerpo, no solamente en el aula. Y lo que sentimos modifica nuestra biología, el modo en que aprendemos. El entorno emocional positivo mejora obviamente la atención, la memoria y el rendimiento. Y cuando un entorno no es agradable, no es inclusivo, tiene sesgos cognitivos, tabúes, no tiene el conocimiento necesario en ese desarrollo, obviamente no podremos ser inclusivos porque vamos a estar juzgando, criticando y generando un ambiente no saludable. El vínculo emocional es fundamental y este se logra desde el contacto humano como eje de la inclusión. Esta regulación biológica en el bienestar que genera la neuroquímica interna basada en la confianza, el respeto y estimula y libera neurotransmisores que son propios de la farmacia interna de nuestro bienestar, como la oxitocina, la dopamina, y esta dopamina, en este circuito dopaminérgico, pues fortalece la motivación, el sentido del por qué quiero, por qué hago y por qué me siento en relaciones humanas, en espacios terapéuticos. Incluir este cuidado implica la salud colectiva emocional y la neurobiología del vínculo es la base de la inclusión real. ¿Por qué? Porque nosotros, al estar en un entorno, generamos una energía
de aceptación o de abrazo dentro de esta diversidad. ¿Y cómo es que funciona nuestro cuerpo? Todo está conectado. Si hablamos solamente de una emoción que es la ira, pues esta tiene una neurobiología, no solamente a nivel de expresión en el pensamiento verbal, se consolida en una emoción corporal y cumple todo un circuito que afianza los procesos de aprendizaje o los bloquea. Y ahí está la parte saludable de la inclusión o el rechazo. ¿Dónde inicia todo este tema de entendimiento de la neurodiversidad? En un ámbito primario de la educación, que es la familia. Pues bien, había hablado también de lo que es la parte del ambioma, la cultura, la ecología. La luz solar tiene un superpoder al exponernos, porque los estudios de neurociencia revelan que el recibir esta luz solar por 10 minutos puede mejorar las funciones cerebrales, el estado de ánimo. Entonces, ¿qué implica? Es una integración de toda nuestra parte funcional. No hay nada aislado. La inclusión con sentido humano requiere un trabajo en red. La intervención profesional es multidisciplinaria y si vamos a hablar de ámbitos inclusivos, esta red tiene que estar vinculada a diferentes expertices profesionales como la psicología para acompañar en resiliencia y en reestructuración del pensamiento, la medicina que implica que pueda atenderse el síntoma como tal, porque el síntoma tiene un origen, la educación en entornos empáticos y seguros, el trabajo social en redes, es importante la red familiar y la comunicación de la universidad para luego poder afianzar una sociedad inclusiva. Las terapias de autonomía funcional y autoestima es importantísimo en todas las personas, no solamente en las personas neurodiversas, neuroatípicas, sino en todo el constructo del ser humano, independientemente de la edad, el expertise profesional. La familia es la base y el apoyo cotidiano. Una persona que tiene una situación especial en la vida y afronta retos, su consolidación y apoyo familiar es fundamental. Y aquí se desarrolla la maravillosa neuroplasticidad dirigida, que implica la formación permanente de la personalidad. La neuroplasticidad tiene un fundamento básico porque constantemente estamos en un proceso de aprendizaje, cambio y entrenamiento cerebral. Esto implica de que el sentido humano para la integración educativa, familiar y social involucra la toma de decisiones y acciones informadas. Ya no es privilegio de ciertas disciplinas científicas el manejar información del neurodesarrollo o de los trastornos del neurodesarrollo o situaciones especiales, o el funcionamiento del cerebro. Es parte de la educación fundamental básica desde la familia, en los centros de primaria, secundaria y las universidades, porque esta información y estas formas singulares de estar, sentir, aprender y vincularse es parte de nuestra estructura humana. Y aquí nace un acuñamiento, una palabra acuñada de neurodivergencia por la australiana Judith Singer, quien también tuvo el síndrome del autismo, y ella ha hecho una producción importante donde implica y dice y afianza que las condiciones neurológicas no son enfermedades, sino formas de estar y condiciones de vida. Y que dentro de eso, esa neuroatipicidad, se requiere un respeto a esa identidad y a esos procesos de desarrollarse, de sentir y conectar. Entonces, aquí abordamos lo que es una línea diagnóstica
que es una condición de vida, no una sentencia. Es fundamental entender la comorbilidad como efectos secundarios o sí partes no saludables que se desarrollan como el estrés, la ansiedad, la depresión, a falta de no entender de manera compasiva. La compasión no es la parte de siento pena o qué tristeza o la victimización. La parte compasiva es abrazar la diversidad, la divergencia, la neuroatipicidad y todo lo cultural desde la aceptación y parte de una integridad humana. Estos principales hallazgos implican las condiciones familiares y la salud mental que impacta significativamente en las trayectorias académicas. La PNIE permite aprender integralmente al estudiante la conciencia de que es cuerpo, mente y contexto y entorno. El fortalecimiento del desarrollo personal mejora y la adaptación académica, obviamente, es mucho más potente viendo los talentos de la persona y no sus limitaciones. El docente cuando tiene o alguna institución a una persona neurodivergente no sabe cómo referirse ni tratar con ella. Y los compañeros en las universidades tampoco no saben cómo abrazar esa diversidad. Es fundamental tener estos criterios de que una persona que tiene una condición especial tiene emociones, sentimientos, afecto y siente la inclusión, la exclusión, el rechazo. Eso influye mucho en su funcionabilidad. Pues bien, es importante entender también la IA, que es la inteligencia artificial, y hago un llamado muy especial a las familias y a la conciencia humana de que la IA ha llegado para estar al servicio del ser humano, no para limitar las capacidades que ya están de por sí determinadas para la funcionabilidad del ser humano. Exponer a la inteligencia artificial o a diferentes artefactos a edades tempranas está creando biológicamente a personas con trastornos del neurodesarrollo, porque está bloqueando la conectividad en el desarrollo del movimiento, en el contacto socioemocional, en la percepción. Es importante hacer una reflexión al respecto. Pues bien, también implica dentro de este entendimiento que hay una psiconeurobiología de la palabra, de cómo es que yo me dirijo y trato con el otro. Esta conexión se impregna en diferentes efectos determinados por la neuroplasticidad para ser más entendidos. El efecto placebo es una expectativa positiva de autoseguridad, autoestima, autoaceptación que yo tengo en la condición que yo abrace y desarrolle. Esto implica tener la capacidad y desarrollar en una persona neurodivergente, abrazar esa diferencia y explicar, yo tengo esta condición de vida, mi forma de aprender está basada en estas estrategias y mi condición de habilidades socioemocionales están limitadas y me expreso dentro de esa aceptación y los demás entran en esa congruencia. Entonces, la autoaceptación de la diversidad se da en un ámbito primario, en naturalizar y ver como un valor agregado y una riqueza humana en estas diferencias. El efecto placebo construye en el cerebro las expectativas negativas que los otros pueden transmitir con las palabras, los sesgos cognitivos en el propio desarrollo del individuo. El efecto golem son las bajas expectativas del otro, conducen a un bajo desempeño. Placebo y nocebo son las expectativas que yo tengo de mí y que influencian en mi potencialidad como ser humano, atendiendo mis limitaciones y entendiendo mis fortalezas.
el golem, bajas expectativas, es del otro, cómo influye en mi arquitectura cerebral, emocional, y me conduce a un bajo desempeño. Y está el efecto Pigmalión o profecía autocumplida. Esto se hizo como un experimento en la Universidad Harvard, donde hubieron dos grupos, un aula dividido en dos grupos, a los que se les aplicó un test de coeficiente intelectual y todos eran estándar, pero a los docentes le dijeron, este grupo tiene altas expectativas, son más inteligentes, y este otro no. ¿Y qué hicieron los docentes? Frente al grupo que indicaron que tenían altas expectativas, los trataron, los animaron, los motivaron. Y esto influyó de una manera a través del tiempo de excelencia, porque fueron personas exitosas con una estructura de personalidad, de desarrollo, de capacidades en el ámbito familiar, personal y empresarial. Y el otro grupo que también era estándar, pero el entendimiento de los docentes de que estaban limitados, la comunicación se dio en base a ello. Y a través de 20 años se les hizo una investigación y en este grupo, por este efecto de profecía autocumplida, los influyeron con su trato, con su energía, con las emociones y con la comunicación, y simplemente fueron personas limitadas en su desarrollo y, entre comillas, sin resultados deseados y fracasos en el ámbito personal, familiar y económico. Cada palabra, cada gesto que deja una huella biológica y emocional, esto se demuestra con esta integración de la psiconeuroinmunoendocrinología, y determinadamente es fundamental implicar el alma, el espíritu, la conciencia humana, la vibración en todos esos aspectos. Pues bien, ¿qué es ser un humano funcional? Implica tener hábitos saludables independientemente de la condición o la línea diagnóstica dentro de la diversidad. Implica tener motivaciones intrínsecas y extrínsecas, y esto se desarrolla y está sujeto al entorno, a quien influye en ello. Implica este circuito dopaminérgico de recompensa, de saber que puedo desarrollar, que soy capaz, y definitivamente se demuestra en el aprendizaje. La cognición es este aprendizaje maravilloso. Esta consolidación del aprendizaje se da en el área hipocampal del cerebro a largo plazo, que reafirma este entorno para luego proceder y transformarse en una metacognición. Implica el integrar el conocimiento para ser consecuente y actuar con el mismo. Pues la PNI, neurociencia, comprende el eje del cerebro y corazón, que el corazón tiene una comunicación incluso segundos antes que la parte racional en el cerebro. Esto determina la neuroplasticidad, la apertura a abrazar esa diversidad y las potencialidades humanas. Y también tenemos el eje HHA, que es justamente el eje donde sentimos y consolidamos la biofisiología del estrés en el hipotálamo hipófisis adrenal. Cuando yo me siento amenazado, pues segrego hormonas específicas que van a bloquear todo mi estado de capacidades cognitivas. Y no voy a aprender ni consolidar el aprendizaje. Y este es un estado de amenaza cuando ese entorno no abraza mi situación personal en esta diversidad. Obviamente que el estrés crónico es la base del 97% de enfermedades fisiológicas, psicológicas y psiquiátricas. La inflamación del cuerpo, ¿ok? En otro momento vamos a abordar esto
y también está como resultado de toda la aplicación que se hizo en la investigación, cómo es que es importante regular y poder procesar y gestionar el estrés. Tenemos el eje olfato, corazón, cerebro. El olfato estimula la memoria y el aprendizaje. Hay diversos estudios donde consolidan que el ambiente que tiene aromas agradables facilitan el aprendizaje y los procesos cognitivos. Cuando el aroma está abrumado, no hay buena ventilación, bloquean los procesos cognitivos y se asocian a memorias emocionales. Y todo lo que se aprende se desarrolla vinculado a la emoción. Pues bien, esto es fundamental porque también determina la forma de estar en la vida. Y el eje intestino-cerebro involucra que la alimentación determina e influye en el funcionamiento cerebral, en la disponibilidad de la salud o la carencia de ella, porque altera la neuroquímica del cerebro. La alimentación está basada a este eje intestino por la microbiota, y la microbiota en esto se produce, gracias a esta microbiota que en el cuerpo son como 2 kilos, que están en diversas áreas, pero en mayor cantidad en el intestino, depende la expresión emocional y el proceso de aprendizaje. Si como y me alimento de mucha, entre comillas, chatarras, esta influye y altera, por ejemplo, en la amígdala cerebral, una neuroquímica que inflama la amígdala y la persona queda vulnerable a tener procesos de indicios o procesos de químicos alterados en la ansiedad o la depresión. Somos una farmacia maravillosa interna que tenemos que saber estimularla con la autorresponsabilidad. Y estamos desarrollados en esta farmacia y en la neuroplasticidad que estimulan a favor o en contra. A favor, la salud integral; en contra, la carencia de ella, fisiológica, psicológica y psiquiátrica. Está totalmente ligado. Conclusiones. La inclusión no puede ser abordada solo desde la infraestructura o un currículum, sino desde el ser humano integral. La intervención profesional debe ser interdisciplinaria y estar basada en evidencia. Invitar a toda esa parte administrativa y áreas multidisciplinarios en un ámbito universitario para que puedan estar presentes en este apoyo importante. La educación inclusiva requiere considerar la personalidad, la familia, la salud mental como ejes centrales. Y este cerebro se va construyendo de manera favorable con hábitos saludables que implican la forma en que tratas a tu cuerpo, lo nutres. El contenido que permites que ingrese a tu mente. Estamos en una era de sobreestimulación de chatarra mental. Hay un estudio maravilloso denominado, último, que no lo anoté acá, pero quiero hacer referencia, un estudio que se denomina podedumbre mental. Y estamos expuestos a ello. Y también hay neuroplasticidad en la podedumbre mental, pero nos vulnerabiliza a la carencia de salud fisiológica, psiquiátrica y psicológica. Tus vínculos y la red de apoyo es fundamental, el cariño, el afecto, el respeto, los valores. Es importante el descanso, el dormir, porque cuando uno duerme y descansa, se regula todas las funciones importantes del equilibrio funcional, valga la redundancia, de un ser humano. Por eso existe algo denominado higiene del sueño. Es fundamental descansar y dormir 8 horas, ¿ok? Porque de lo contrario no hay una limpieza cerebral,
por el líquido cefalorraquídeo en el sistema linfático y todas esas neuronas muertas que a diario se dan no se limpian y estamos vulnerables para los procesos de neurodegeneración cognitiva, ¿ok? Alzheimer, Parkinson y otras 25 más. Es importante tener una reserva cognitiva que se va desarrollando con los hábitos saludables, pues un espacio seguro para conocerte y crecer es fundamental. La autoaceptación de mis fortalezas y debilidades. Mis fortalezas las potencio, mis debilidades las trabajo para convertirlas en potencias. Pequeños rituales que sostengan tu bienestar. ¿Qué es lo que te agrada? ¿Qué es lo que te fascina? Hacer un ritual desde el momento en que despierto, la meditación es fundamental, o mi conexión espiritual, pero no abrir los ojos de frente a un dispositivo donde va a entrar la presión psicológica y el desorden y no vas a tener una rutina específica. El orden cerebral, el orden, la higiene mental es fundamental, los objetivos, el por qué, el para qué, ¿ok? La forma en que eliges cuidarte también. En este sistema nervioso, el sistema nervioso vago tiene una influencia y conecta el cerebro con todas estas áreas corporales. Es importante estimularlo y se estimula con la meditación, el agua fría, ¿ok? En el rostro, cuando estoy cansado, cuando estoy irritado, estimulo este nervio para recobrar mi centro. Y a esto se llama autorregulación fisiológica, contacto social seguro, ejercicio importante, siente la calma desde adentro, ¿ok? ¿Qué desorden emocional tengo y qué necesito para recobrar ese equilibrio importante? Pues la respiración determina cómo nosotros podemos alterar incluso los procesos fisiológicos del sistema parasimpático, del sistema simpático, que es el que altera, y el parasimpático, que es el que nos autorregula. Y mediante la estimulación del sistema nervioso vago, autorregulamos eso. Es importante conocernos. Pues bien, los resultados esperados es bienestar integral en estudiantes y docentes, disminución del estrés académico e institucional, mayor sentido de pertenencia y colaboración, construcción de una cultura universitaria de confianza y actividad, consolidación del triángulo del bienestar, familia, universidad, sociedad. Las recomendaciones: incorporar equipos interdisciplinarios en la vida universitaria, psicólogos, médicos, trabajadores sociales, expuestos anteriormente, diseñar programas de acompañamiento basados en PNIE, formar docentes con enfoque en desarrollo humano e inclusión. Y no solamente es el ajuste curricular en DUA, es más allá. Y la programación neurolingüística es fundamental. Ayer lo comentaba, tener una formación habitual, no exclusiva, y que forme parte de nuestra vida el entender qué es la programación neurolingüística para poder utilizar recursos de autorregulación fisiológica. Aquí les comparto uno, que es el ancla de seguridad, que implica 30 segundos. ¿Cómo nosotros podemos guiar esa neuroplasticidad y afectar nuestro sistema central nervioso? Pues cierra los ojos, recuerda un momento en el que sentiste seguridad y paz, y coloca tu mano sobre el pecho y repite: esta versión de mí se queda aquí. Esto refuerza la conexión entre memoria emocional y seguridad presente. Así de simple. Reescribe el pensamiento automático, porque nosotros estamos llenos de rumias mentales que nos quitan valor, porque están basados en creencias limitantes, en temores. Entonces, cada vez que pienses no puedo, cambia la frase a estoy aprendiendo a hacerlo. El cerebro no distingue entre lo real y lo repetido. Cambia la historia que te cuentas. ¿Qué historia te estás contando para desarrollar esta realidad, ese mapa singular aquí y ahora? Y esto no solamente implica a nuestros alumnos universitarios,
porque la historia que se cuentan es aquella que están basadas en creencias que fueron transmitidas por figuras de autoridad. Tanto jóvenes y adultos tenemos creencias limitantes y las podemos cambiar a voluntad. Aquí hay otra, la visualización de cierre del día. Uno tiene que dormir reafirmando las cosas buenas del día. No puedes dormirte viendo información negativa, porque de lo contrario estás consolidando en tu cerebro y sobre todo para que esa noche, cuando dormimos, ponga orden, pues va a repetir mediante el proceso del sueño y va a consolidar las emociones negativas. Para esto, antes de dormir, visualiza una escena donde actuaste con seguridad, revive las sensaciones y agradece por haber confiado en ti. Esta práctica refuerza nuevas conexiones neurológicas asociadas a la confianza. Podemos influir en nuestra forma de estar y ser en la vida a voluntad. Aquí hay otros 6 ejercicios de reprogramación de tu mente. Uno es el reencuadre del contexto. La adversidad está presente en la vida de todos nosotros, pero cuando nosotros nos victimizamos y decimos, ¿por qué a mí? Ese cerebro se bloquea. Pero cuando nosotros hacemos un reencuadre de esa realidad y pensamos, ok, ¿qué aprendo de esto? ¿Qué reto me representa esto? Cambia tu actitud frente a esa situación. Técnicas del como si. Actúa como si ya tuvieras la seguridad que necesitas. Y tanto te cuentas y te sientas de esa manera que vas desarrollándote de esa forma. Pues bien, es fundamental. La flexibilidad cognitiva es muy importante porque es el constante reaprendizaje y rediseño de la personalidad. El reencuadre es cómo tú te relacionas con tu vida y tu realidad y cómo es que quieres cambiarlo. El reenfoque es donde pones la atención y tienes la capacidad de desarrollar. Y esto se denomina neuroplasticidad. Educar para incluir es reconocer al otro en su totalidad, mente, cuerpo, historia y contexto. Muchas gracias. Aquí acompaño la bibliografía que corresponde a lo expuesto. Ok, doctora, muchísimas gracias. Hemos escuchado, estimados compañeros, estimados estudiantes, la conferencia de la doctora Laura Berreo Villafuerte. Nos dejó una valiosa lección, ¿no? Sobre todo de cómo cuidar de nosotros mismos para poder aprender, enseñar y sobre todo para vivir mejor, ¿no? Palabras súper sencillas, pero llenas de sabiduría, donde nos recordó que nuestro cuerpo y nuestra mente están profundamente conectados, ¿no? Que no es que están cada uno por su lado, sino que están interconectados. Cuando dormimos poco o comemos comida chatarra, no solamente afectamos a nuestra salud física, sino que también nuestro ánimo, nuestra concentración y sobre todo nuestra capacidad para enfrentar los retos en el día a día. La doctora también nos invitó un poco a practicar la higiene del sueño, alimentarnos de manera saludable y sobre todo cultivar emociones positivas, porque todo esto fortalece nuestro equilibrio interior y nos ayuda a ser un poco más resilientes, nos ayuda a ser un poco más empáticos y sobre todo nos ayuda a ser felices como tal, ¿no? Su mensaje o su ponencia sobre todo fue un llamado a construir una universidad más humana, donde el bienestar personal sea la base de una verdadera inclusión, donde cada estudiante puede aprender a cuidar su mente, su cuerpo, su corazón y sobre todo convivir con todos, ¿no? Doctora, un muy grande abrazo como tal. No sé, tenemos ahí un minutito, 2 minutitos, no sé si alguno de los compañeros tenga alguna pregunta hacia la doctora o pasamos a nuestro siguiente ponente. Mauricio Bravo, por favor, tienes la palabra. Muy buenos días con todos los presentes. Doctora Laura Berríos, déjeme felicitarla porque su ponencia me pareció muy interesante y es una gran verdad. Cuerpo y mente deben encontrarse en perfecta sincronía para que de esa manera nosotros, como estudiantes y como futuros profesionales, podamos seguir adelante y podamos afrontar todo lo que se venga se venga a nuestro camino. La verdad es que es la verdad es que fue muy interesante y la felicito. Muchas gracias. Ok, Muchísimas gracias. No listo. solamente es cuerpo y mente, es el entorno. El entorno, la influencia determina nuestra forma de estar, nuestro comportamiento.
nuestras emociones. Gracias. Ok, listo. Una más. Tenemos a Willy Cifuentes. Ok, creo que se nos fue Willy. Listo, entonces, ahí está Willy. Por favor, tiene la palabra. Creo que su Active su micrófono. micrófono. Hola, buenos días. Continúe. Ahora, es que no podía activar el micrófono, pero bueno, quería acotar un poquito sobre lo que dijo la doctora. De hecho, me pareció muy interesante. Es fundamental que estemos bien con nuestro cerebro. Y quería acotar al hecho, por ejemplo, un docente en la Universidad de la UPS, el docente Stanislao Yagual, nos propuso a nosotros, como curso de gestión social, jugar ajedrez para tener un desarrollo o de soluciones. O sea, si siempre nos vamos a enfrentar a un problema, busquemos la solución. Y de esa manera, al menos con el juego de ajedrez, podemos tener un razonamiento o trabajo cognitivo en el cual podamos trabajarnos de esa manera. Y también asimismo yo practico deporte y también me he dado cuenta que no solo en el deporte que yo hago, sino en la mayoría, todos nos enfrentamos todos los días a exigirnos un poquito más y de esa manera crecemos de manera cognitiva a poder desarrollarnos mejor en cualquier otro ámbito. Por ejemplo, un trabajo difícil o un deber que se nos complica. Simplemente ya nos posicionamos en la manera de decir, bueno, esto está difícil, pero sí puedo hacerlo como las otras cosas que he hecho. Entonces quería acotar eso, que también el deporte es fundamental y bueno, el trabajo cognitivo de poder hacer ejercicios para mejorar nuestros pensamientos, el razonamiento y todo eso. Muchas gracias. Willy, definitivamente el deporte determina la neuroplasticidad, la neurogénesis, la epigenética, todo influye en el cerebro. Y definitivamente es fundamental tener en cuenta que los buenos hábitos se vinculan a tu forma de estar y contactar en la vida, y desarrollar el pensamiento analítico, crítico y estratégico es fundamental porque nos da estrategias de afrontamiento hacia las adversidades de la vida que son propiamente de ellas. Ok, Gracias. listo. Doctor Rivero, tiene la palabra. El audífono del doctor Ramón Rivero, por favor. Ahí está, muchas gracias, doctora Laura. Bueno, primero agradecer, como siempre, maravillosa la presentación. Yo quería eh, un minutico resaltar algo que me parece importante de esta intervención de la doctora. Muchas veces el tema de la inclusión educativa universitaria, el tema incluso de la igualdad, el tema de la justicia social, el tema de la interculturalidad, muchas veces se nos presenta en la literatura, en los debates, desde la perspectiva social, o sea, desde la perspectiva de la responsabilidad de los gobiernos, de los estados, o desde las instituciones, desde los grupos, y claro que la tiene. Sin embargo, no es tan común que en los espacios de debate y sobre todo de acción para resolver problemáticas concretas, se aborde este tema desde la perspectiva de la responsabilidad individual, desde la perspectiva de la libertad individual y también desde la perspectiva de la salud como una condición esencial para poder lograr esa inclusión. Entonces, yo creo que tiene un gran valor lo que se está trabajando en el proyecto de investigación desde esta perspectiva y los aportes que nos está planteando la doctora. Es, es imposible, es impensable que luchemos por incluirnos si nosotros como sujetos no tenemos conciencia crítica de la realidad en la que vivimos.
si nosotros como sujetos no tenemos esa disposición a colaborar, a implicarnos e involucrarnos en las acciones que debemos realizar desde lo personal también para lograr ese cambio, para lograr esa transformación y sobre todo para construir proyectos de manera colectiva, de manera colaborativa. Entonces, no hay inclusión sin personas, no hay inclusión sin implicación personal, sin creatividad, sin salud. No puede haber inclusión sin que la persona esté en el centro de ese proceso tan hermoso del que estamos hablando. Eso quería decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ramón. Definitivamente, somos protagonistas de lo que queremos y la invitación es que seamos el cambio que queremos ver fuera, haciéndonos responsables y generando una corresponsabilidad. La teoría existe, las leyes existen, pero cómo yo me comporto y acepto al otro. Esta es la mirada humana y nos encontramos dentro de este encuentro humano, sin sesgos, sin crítica, sin juicio. Simplemente somos personas. Ok, muchísimas gracias, doctora. Vamos a dar por finalizado esta primera ponencia con todos sus aportes. Vamos a compartir o vamos a continuar con nuestra siguiente ponencia, para lo cual le doy paso como moderadora a la doctora Laura Berríos. Doctora, por favor. Muchísimas gracias, querido Jorge. Quiero darle la más cordial bienvenida a la doctora Diana Vázquez Orjuela de la Universidad de Talca de Chile. Ella nos va a compartir su conferencia magistral Alineamiento constructivo e inclusión, coherencia pedagógica como base para una docencia universitaria equitativa. La doctora Diana es magíster en educación y candidata a doctora, con más de una década de trayectoria en docencia universitaria. Su labor se centra en el diseño e implementación de estrategias formativas innovadoras, orientadoras al desarrollo de competencias. Ha liderado procesos curriculares, promoviendo la mejora continua, la inclusión y la calidad en la educación superior. Doctora Diana, adelante, por favor. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Ahí sí. Bien, ¿cuántas veces hemos sentido que nuestro curso tiene buenos contenidos, pero como que algo no encaja en lo que planificamos y en lo que el estudiantado realmente aprende? Entonces, muchas veces nos ocurre, a ver, ahí sí, que empezamos a cuestionar este tipo de cosas y resulta que la inclusión como tal empieza mucho antes de adaptar materiales, de empezar a transmitir este conocimiento. Comienza cuando diseñamos las experiencias de aprendizaje pensando en todas las personas. Y acá voy a hablar de un posicionamiento de inclusión más allá de la situación de discapacidad. Así que bueno, gracias a la doctora por la presentación. Efectivamente, mi nombre es Diana Vázquez, soy terapeuta ocupacional, magíster y pues candidata a doctora en educación. Tienen mi correo por si cualquier cosa me quieren escribir. Algo importante de mencionar es que a mí me encanta que me pregunten, así que cualquier duda, cualquier consulta, pueden habilitar el chat o el micrófono en el transcurso de la ponencia. Esta es como una imagen clásica que generalmente vemos cuando hablamos de inclusión, ¿verdad? Esta primera imagen al costado izquierdo que ustedes ven con tres niños que está cada uno subido en un cajoncito y decimos, ah, ok, esto es igualdad, a cada niño se le da se le da una cosa igual, ¿no es cierto? Se le da un cajoncito. Vemos dos niños que están enfrente de una barra y que sí pueden ver a través de esta barrera, pueden ver el partido de béisbol y ver este tercer niño pues que no alcanza a ver. Y de eso hablamos cuando hablamos de igualdad. Hablamos de equidad cuando decimos, ok, a cada persona le damos lo que necesita, pero además este también es un concepto que hablamos cuando decimos integración, ¿no es cierto? Decimos, bien, a cada persona le damos lo que necesita, pero estos tres niños como tal pueden acceder a ver ese partido de béisbol, pero ¿qué ocurre si el día de mañana llega una persona en silla de ruedas?
llega una mamá con su coche, llegan dos personas bajitas, pues no van a poder acceder a ver ese partido de béisbol. Y entonces cuando hablamos de inclusión decimos, bien, eliminemos completamente esas barreras y permitamos que todas las personas puedan acceder a ver ese partido de béisbol, ¿verdad? Y por eso está esa tercera imagen que pues ya está altamente difundida, ¿no es cierto? Entonces el día de hoy yo vengo a proponerles como una cuarta imagen, que es decir, bien, ya hemos derribado esas barreras, ya tenemos como tal esta malla, ya no tenemos enfrente esa barrera física que no permite que accedamos a ver el partido de béisbol. Pero ¿y qué ocurre si también dentro de nuestra sala de clases tenemos una persona que continúa teniendo ciertas dificultades? ¿Qué ocurre que hay una persona que quizás le molesta mucho el ruido? Ya derribamos todas las barreras posibles, pero seguimos teniendo una persona con estas dificultades. Y ahí es donde se espera que se implementen estos ajustes razonables, una vez que hemos derribado todas esas barreras. Pero bueno, yo les decía, o bueno, la doctora cuando me presentaba decía que íbamos a hablar del alineamiento constructivo y algo importante es decir que esa exclusión como tal no se origina en la condición, en la situación que tiene la persona, sino en las barreras físicas, sociales, actitudinales que se encuentran en el entorno. Porque es que cuando hablamos de una exclusión o de una situación de discapacidad o una situación particular que hace que la persona no pueda estar incluida, pues es algo externo, es algo social, ¿verdad? Entonces, desde el modelo de educación por competencias, que es como un modelo que está altamente implementado en Chile, que es pues el país donde yo trabajo, ahí ustedes me dirán si en sus países también está implementado este modelo a nivel de sistema universitario. Pues este modelo lo que nos dice es que el proceso de enseñanza-aprendizaje está centrado completamente en el estudiantado, ¿sí? En que logren aplicar estos conocimientos, que aprendan, que sea un aprendizaje significativo y que está de la mano de lo que decía la doctora en la charla anterior, que sea algo emocionalmente significativo que les pueda movilizar y que estos aprendizajes en verdad se interioricen y se interioricen además a largo plazo. Porque generalmente ocurre que tenemos estudiantados que aprenden y aprenden para la prueba. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Y que además las pruebas las diseñamos para eso, las diseñamos para que nos den respuestas muy concretas de algo que quizás aprendieron a muy corto plazo. ¿Cuántas veces hemos diseñado una prueba de mencione lo que dijo Pepito Pérez en el libro, en el artículo? Y quizás Pepito Pérez no es tan significativo. En verdad era importante que nuestro estudiantado supiera lo que dijo esa persona. Entonces es importante eso, es importante que desde el modelo por competencias o quizás desde los modelos que ustedes enseñen, como tal este aprendizaje pueda ser transferible y que sea aplicable a situaciones reales. Entonces, el alineamiento constructivo como tal es un enfoque educativo que lo que hace es esta coherencia entre los diferentes componentes del proceso de aprendizaje. Y eso es importante porque es que el proceso de enseñanza-aprendizaje pues tiene diferentes componentes. Y la idea es que logremos un aprendizaje significativo y profundo, que de aquí a 10 años estudiantado diga, ah, ya sé, me acuerdo de lo que me enseñaron en primer año. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que estamos por allá dictando clase en segundo, tercer año, cuarto año y le decimos, pero esto ustedes ya lo vieron? Y nos dicen, no, profe, eso no lo han visto, esto no nos lo han pasado. Y hablamos con el profe y nos dice, no, sí, eso yo lo pasé. Se generó ese aprendizaje profundo, se generó este aprendizaje que les permitió recordar esta información 1 o 2 años después e integrar los conocimientos. Entonces, lo que se espera es que haya esta alineación entre estos tres componentes principales de lo que es el aprendizaje. Uno, los saberes, aprendizajes, competencias. Bueno, ahí ustedes me dirán cómo le dicen en sus países, pero esos saberes y aprendizajes es como lo que esperamos que el estudiantado aprenda. Las actividades, la metodología, el cómo enseñamos. Y finalmente, pero más importante, la evaluación y la retroalimentación. Porque claro, muchas veces nos pasa que cuando pensamos el cómo enseñar, lo hacemos desde esta forma. Decimos, ah, primero, ¿qué es lo que voy a enseñar? El saber qué es lo que espero que estudiantado aprenda. Luego diseño las actividades y luego al final, la última semana, digo, ah, así lo voy a evaluar. Pero ¿y será que la evaluación en verdad, cuando la planifiqué, revisé que las formas que enseñé les permitían demostrar que aprendieron?
de la forma en que yo espero evaluarlo, que muchas veces nos pasa eso. Nos pasa que el dejar para el final la evaluación, pues no va a permitir que nuestro estudiantado en verdad nos demuestre. ¿Cuántas veces nos ha pasado que en clase hacemos cosas súper prácticas y un taller y un laboratorio y que pinten y que dibujen y que hagan una cosa y otra y en la evaluación es un identifique, complete, complemente, pero no vamos mucho más allá, mucho más, más profundo, que analice, que interprete, que logre demostrar que en verdad va a lograr aplicar este tipo de conocimiento a la realidad. Entonces, el día de hoy nos vamos a centrar principalmente en estos dos, en lo que son las actividades de aprendizaje y en la evaluación y la retroalimentación. ¿Qué son las barreras educativas? Y acá voy a pedirle a cualquier persona, idealmente de los que por ahí no estoy viendo, las personas que están allá, las personas que están en este momento en video, si alguna persona me quiere colaborar, ¿qué dice en la diapositiva? Daniela, si puedes abrir tu micrófono. Buenos días con todos. ¿Qué son las barreras educativas? Barreras, obstáculos que impiden que las y los estudiantes accedan y ejerzan su derecho a la educación. Secretaría de Educación Pública 2023, página 2. Se agrupan en 4 grandes categorías: estructurales, normativas, didácticas y actitudinales. Excelente, Daniela, muchas gracias. Y ahora una pregunta. Para poder leerlo, ¿tuvo que acercarse un poquito a la pantalla? Más o menos, ¿verdad? Porque no es tan fácil, porque resulta que quizás si ustedes están en este momento desde su celular, más de una persona dijo, uy, ¿qué dice ahí? Espere, intentaron agrandarlo y pues no alcanzaron. Y resulta que de eso hablamos cuando hablamos de inclusión, de decir, esto no es solamente para la persona que está en situación de discapacidad y por ahí nos dice más de una persona en el chat, la letra está muy pequeña y es difícil leerlo, por supuesto. Y acá estamos generando una barrera y pues, Daniela, yo veo que no tiene lentes, yo tengo lentes, me quito los lentes y ahí sí es que no veo nada. Entonces, de eso se trata de la situación de discapacidad. Es un momento, es algo específico, es algo externo. Y ya la cosa cambia cuando pues yo lo amplío, ¿no es cierto? Y ahí acabo de cambiar la diapositiva y ya lo coloco en texto más grande y ya, ahí sí ya vemos, ¿verdad? Solo Daniela lo logró, sí, el aplauso ahí para Daniela. Excelente, porque claro, estaba difícil de leer y eso es una barrera. Entonces, ¿cuántas veces diseñamos nuestra presentación para que en verdad todo el estudiantado lo logre entender y logre aprender? Porque es que no estamos hablando solamente de la persona con baja visión. ¿Qué pasa con esa persona que se sienta por allá atrás y que quizás ese día no llevó los lentes? ¿O qué pasa con esa persona que está muy atrás y que ese día, no sé, tiene una conjuntivitis? Y por eso decimos entonces, acá vamos a hablar de inclusión para todas las personas. Y efectivamente, las barreras educativas, como decía Daniela, son esos obstáculos que impiden que los y las estudiantes accedan y ejerzan su derecho a la educación. Y esto es primordial. Acá hablamos de que la educación es un derecho. Y por lo tanto, al ser un derecho, implica que debe ser para todas las personas. Todas las personas deben tener el derecho de acceder a este proceso de enseñanza-aprendizaje por igual. Y entonces estas barreras se agrupan en 4 categorías y nos vamos a centrar en una principalmente, que es la didáctica. Hay barreras estructurales, normativas, didácticas, actitudinales y pues las actitudinales también son importantes. Vamos a dejarlo quizás por ahí para una próxima ponencia, un próximo congreso. Asimismo, bueno, pues vamos a hablar entonces de las didácticas. A ver, ahí sí. Entonces, las barreras didácticas, pues son esos métodos de enseñanza y evaluación que no son acordes a las necesidades reales del estudiantado, ¿no es cierto? Y bueno, acá puede ser que alguna persona diga, ay, no voy a alcanzar a leer. Así que no se preocupe, yo se lo voy a leer también por si usted dice, no alcanzo a leer, la letra está pequeña. Pues barrera, vayan pensando ustedes en sus clases. ¿En algún momento hacen sus clases de forma igual sin considerar la diversidad que hay en el aula? E insisto, acá hablo de diversidad en todos los sentidos. ¿Qué pasa con el estudiantado que tuvo que viajar 1 hora y media para llegar a su clase a las 7 de la mañana? ¿A qué horas inician clases ustedes?
esa persona está durmiendo. ¿Qué pasa a los que tienen clase después de almuerzo? No, ahí sí es que ya es otro tema, ¿verdad? Entonces hay también eso, hay otra barrera esa de conocimiento de cómo diversificar nuestra práctica docente y pues en este congreso se ha hablado de bastante del DUA y hoy también voy a seguir hablando del DUA. La estandarización de aprendizajes como punto de partida decimos, ah, ok, ustedes ya pasaron esto, sigamos. ¿Qué momento nos hemos centrado y decir, güey, esperen, preguntémosle al estudiantado cómo están esas bases y quizás hacer una clase pequeñita, un resumen o un cuadro y se los enviamos por algún correo o un video? Ahora Spotify pues tiene podcasts maravillosos, súper buenos que en verdad nos sirven. Priorizar el trabajo individualizado, los ajustes razonables. Porque les decía antes, ¿no es cierto? La idea es que los ajustes razonables se implementen después de derribar estas barreras. Ausencia de recursos, de apoyos tecnológicos, desconocimiento del qué, para qué, cómo y cuándo enseñar y o cuándo evaluar. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos dicen, "¡Ah! No hay docente en este curso, por favor, vaya usted y reempláceme"? Y usted, "¿Ah! ¿Qué voy a enseñar?". Bueno, pues enseñemos, dice lo que dice ahí, pues voy y reemplazo, pero ¿para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno. Y entonces, bueno, volvemos al DUA, ¿no es cierto? Esto es importante. Y resulta que el DUA tiene estos tres principios, pero pues en esta ponencia nos vamos a centrar en ese primer principio, en las múltiples formas de representación, en cómo presento el contenido. Y acá les invito entonces a que ustedes vayan diciendo cómo son mis clases, porque lo que voy a plantearles en esta charla y lo que resta de esta son estrategias, estrategias para que usted diga cómo voy a implementar en mis clases, de qué forma las puedo mejorar. El primer principio lo que nos dice es proveer múltiples formas de representación, ¿no es cierto? Y acá está el número 7, así que generalmente yo me hago auto-spoiler porque siempre pregunto, ¿cuántos sentidos hay? Y generalmente las personas contestan 5 sentidos, ¿verdad? El oído, el gusto, el olfato, el tacto y la visión. Y esos son como los que generalmente dicen. Y por ahí no falta la persona que me dice 6, el sexto sentido de la mujer. Ah, bueno, también puede ser. Pero acá hablamos de sentidos sensoriales, ¿no es cierto? Y resulta que los más comunes de los que se hablan en este momento son 7 sentidos. Hay dos más que son el sentido propioceptivo. Usted, desde donde esté, bueno, si está conduciendo, no lo vaya a hacer, eso es importante, no vaya a soltar el manubrio porque me imagino que por ahí hay más de una persona conduciendo en este momento y escuchando esta charla. Usted que está ahí sentada en este momento y escuchando esa presentación, cierre sus ojos y tóquese en la punta de la nariz. Y ahora levante la mano derecha. Y entonces pregunta, ¿usted cómo supo dónde estaba su nariz y no la estaba viendo? Eso es lo que nos da el sistema propioceptivo. Nos da el decir, ¿dónde está mi cuerpo sin la necesidad de verlo? Es el sentir mi cuerpo. Y está por ahí otro sentido que se llama el vestibular. ¿Ustedes les ha pasado en algún momento que usted está en un ascensor en el piso intermedio, no sé, el piso 6 y usted dice, voy para abajo y oprime el uno y siente un vacío que dice, "¡Ah! El ascensor subió y no bajó"? Bueno, pues ese sentido es el sentido vestibular, es el sentido que nos da el movimiento, o ese sentido que cuando yo voy en un auto por ahí, en un carro, y digo, "Ay, me voy a dormir" y me acomodo, cierro mis ojos y siento que ese auto, ese vehículo en el que voy gira para la derecha o siento que gira para la izquierda. Ese es el sentido del vestibular, el que nos da como esa percepción de movimiento. Entonces, bueno, a partir de esos 7 sentidos, entonces veamos de qué forma podemos mostrar y podemos diseñar nuestras clases. Pero antes vamos con un ejemplo. Vacaciones. ¿Cuándo son las vacaciones en Ecuador? ¿Cuándo son las vacaciones como de final de año? En enero. Le leí los labios a Daniela. Excelente vocalización. Bien, en enero. Bueno, pues acá en Chile las vacaciones son en febrero. Entonces, ¿para dónde nos vamos de vacaciones? Digamos, nos vamos en avión, nos vamos para algún lado. Gracias también a quienes contestaron por ahí. Ah, mira, alguien me dijeron en diciembre, este fin de semana están en feriado, marzo y abril por ahí también. Qué genial, qué rico. Febrero a la playa. Bueno, yo también voy para la playa en febrero. Acá también son vacaciones por esa época.
Y resulta que para ir a la playa, bueno, Chile tiene mucho mar, es un poquito frío, así que pues mi idea es irme un poquito más para Centroamérica, así que voy a tomar un vuelo. Y llego al aeropuerto y hay miles de puertas de embarque, ¿no es cierto? Entonces, ¿a cuál me voy? ¿Cómo hacemos para identificar a qué puerta de embarque voy a ir? ¿Y qué pasa si entre medio digo, ay, me voy a dormir un ratico, me quedo conversando con alguien o no sé, algo pasó? ¿De qué formas me puedo yo enterar cuál es mi puerta de embarque? Entonces, generalmente, la típica forma es, voy a estas pantallitas grandotas, ¿no es cierto?, para ver dónde es mi puerta de embarque. Pero ¿y qué pasa si la persona también tiene como esa baja visión o eso cambia cada rato? Uno va viendo la puerta de embarque, va buscando y ¡clac! Cambia a la siguiente pantalla. Entonces hay muchas formas de poder averiguar cuál es mi puerta de embarque. Una es esa, a través de letreros, ¿no es cierto? El que sea en texto grande, pero otra forma también es el anuncio por altavoz. Hay veces en que dicen, bueno, el vuelo tal y tal está en tal puerta, si el aeropuerto es pequeño, ¿no es cierto? O también puede ser por medio de una aplicación en el celular. Y pues resulta que estas diferentes formas en las que me llega esa información es justamente eso. Son esas diferentes formas a partir de la cual yo puedo saber cuál es mi puerta de embarque. Y claro, acá decimos, entonces yo me enteré y puede ser que una persona que olvidó sus lentes y no alcanza a leer, pues puede escuchar por el anuncio. O una persona con hipoacusia, pues puede mirar la pantallita esa que cambia cada rato o puede mirar la aplicación. Una persona que no habla español, porque yo les decía que hablamos de inclusión para todas las personas. ¿Qué pasa si en nuestra sala de clases hemos tenido a alguien que quizás no hable nuestro mismo idioma? Entonces, una persona que no habla español, pues puede guiarse por una aplicación que traduzca. Una persona que está distraída conversando, quizás la aplicación le vibró y dijo, tengo que ir a tal sala. Entonces, esto como tal son esas múltiples formas en que se presentó la información y es lo que también les invito a que vayamos pensando para nuestra sala de clases. ¿De qué diferentes formas estoy presentando la información? Considerando entonces que las barreras no están en el estudiantado, sino en cómo presentamos ese contenido, en cómo hacemos que nuestro estudiantado aprenda. Así que bueno, vamos con las cosas prácticas, me quedan 10 minutos. Piense usted, ¿cuál clase próxima tiene el próximo mes que usted diga, esta clase me gustaría mejorar? ¿Qué clase tiene? Les voy a dejar ahí un par de segunditos. Piense una clase que usted tenga que diga, esta clase yo ya la he hecho varias veces, pero igual me gustaría mejorarla. Bien, se identificó ya esa clase. Vamos entonces con las cosas prácticas. En esa clase, ¿usted va a presentar algún video? Bueno, pues si va a presentar un video, active subtítulos. Y acá les invito entonces. Diferentes opciones. Usted está en un computador y quiere anotar estas pautas. Bueno, ábrase un Word y empieza a decir, esta información me sirve. Con esta estrategia específica puedo mejorar mi clase. Vaya anotándola, anótela que esto le va a servir. O tómele un pantallazo. O si usted está desde su celular, bueno, quizás abra ahí el bloc de notas y escríbalo. Revise de qué forma le puede servir. Quizás usted puede decir, voy a hacer un apoyo visual en diapositivas, use esquemas, use diagramas, imágenes que refuercen la explicación oral que yo estoy haciendo, con mapas conceptuales, con colores resaltados, porque cuántas veces no tenemos una presentación y acá, justamente esto es lo que hice para dar ese ejemplo. Tengo una presentación acá, un PPT completamente plano. Está todo en negro, claro, está por ahí ajustada algunas cosas. Pero en verdad, ¿qué tanto eso es atractivo visualmente y hacemos que nuestras personas despierten y digan, sí, entiendo? Revise, ¿de cuál de esas es la que usted podría implementar en su clase? En esa que usted dijo, quiero mejorar. Anótela, que no se le vaya a pasar de largo. Voy a pasar a la siguiente. Sí, el PPT me lo permite. Ay, sí. Lecturas con códigos QR. Estamos en la era de la tecnología y nuestro estudiantado está muchísimo más adelantado que nosotros. A mí me pasó hace poquito que hablaba con una colega y me dijo, no, voy a hacerlo en Canva. Y yo, ay, Dios mío, ¿cómo se hace esto en Canva? Sinceramente, pues yo ya me quedé en la hora del PPT.
del PowerPoint, pues para mí es facilísimo hacer una presentación en PowerPoint y pues hacerlo en Canva, pues ya se me complica un poquito. Voy a aprender algún día. Pero bueno, con código QR. Quizás si yo llego a la sala de clases y pego códigos QR con algún video cortito, con un audio, con una infografía complementaria y les invito a activarse. Cuando usted diga, ya están dormidos, bueno, levántense y vaya, busque un QR, escanéelo y lea algo que sea corto, 3 minutos. Y así les activo, pero igual continúa en la línea de su clase. Una explicación con objetos cotidianos, con botellas, con monedas, con tickets. Bueno, ahí cada quien sabrá cómo que le puede ajustar más, ¿verdad? Mini casos en audio. Quizás usted tiene un caso bueno y dice, voy a enviarles un audio, no sé, por WhatsApp, por la plataforma que usted emplee. Galería de ejemplos contrastados, glosarios en términos clave, porque cuántas veces nos pasa que nuestro estudiantado dice, no tengo ni idea a qué se refiere esto, y cuántos estudiantes dicen, no, profe, yo no pregunto porque me da vergüenza. Entonces, bien, antes de pasar a la siguiente diapositiva, revise los ejemplos que le acabo de dar y anote cuál de estos le sirve a usted para mejorar esa clase que dijo que va a ser el próximo mes y que quiere mejorar. Anótelo, que no se le escape la idea, porque la idea es esa también, la idea es que podamos mejorar de a poquito. Cuando nosotros estamos haciendo nuestras clases, cuando estamos mejorando, muchas veces nos abrumamos y decimos, tengo que ser la mejor docente, el mejor docente, tengo que mejorar, tengo que... Pero uno se abruma. Y pues la idea es comenzar de a poco. Que veamos esa clase, que esa única clase en un mes que mejoró, que salió bien y que, ¡guau! Ahí tengo mi refuerzo positivo, mi carguita de dopamina y lo sigo haciendo, ¿verdad? Voy a pasar a la siguiente. Lecturas con marcadores de colores. ¿Cuántas veces les enviamos a nuestro estudiantado artículos? Listo, léanlo. Y hasta ahí nos quedamos. Pero ¿y si les decimos mejor, márquelo con colorcitos? Con verde lo que entiendo, con amarillo lo que confuso, con rojo lo que me genera duda. Y de esa forma van a llegar a su clase con cosas súper claras que ya van a tener muy, muy, muy claro lo que les genera duda. Y usted va a poder contestarlos. O quizás que es típico que usted dice, hagan las preguntas. Y estudiantado que dice, a mí no me da vergüenza, yo no quiero levantar la mano. Bueno, pues cambiamos la estrategia, que nuestro estudiantado nos escriba las preguntas y metemos todas las preguntas en una bolsita, sacamos la pregunta, 3, 4, 5 preguntas, contestamos y listo, seguimos. Y de esa forma permitimos que quien le da vergüenza levantar la mano y hablar frente a 30, 40, 50, 60 personas, igual pueda participar, igual pueda resolver esa duda que tiene. Fichas visuales tipo recetario, con el título, los ingredientes, los pasos, los resultados esperados. Preguntas con pistas, entregar un pequeño diagrama, una imagen, una metáfora. Bueno, de nuevo, revise esto de acá. ¿Cuál le sirve a usted para mejorar esa clase que usted va a hacer el próximo mes? Anótela, que no se le escape la idea. Voy a pasar a la siguiente. Explicación. Ay, se fue. Siguiente, muy siguiente. Explicaciones con memes académicos. Los memes, esto es súper divertido porque ¿cuántas veces, cuántas horas al día pasamos en Instagram, en Facebook, en TikTok? Bueno, aprovechemos esos memes y aterricémoslos quizás a esa práctica que tengamos en el día a día. Un emoji. Los emojis, ahorita que nos comunicamos es por WhatsApp. ¿Cuántos emojis no hay? Y quizás con emojis podemos también darles claves. Traduzcan este emoji para hacer un concepto. Explicaciones en formato express, que en 60 segundos logren explicar algo en un tweet académico ya no sé cuántas palabras puede tener un tweet. Cuando yo abrí Twitter hace miles de años era como 140 caracteres, no sé ahora, la verdad hace mucho no lo uso, pero algo corto, una frase corta que logre explicarlo. Revise, ¿cuál de estos le sirve? Anótela, que no se le escape. Paso a la siguiente. Y acá tengo el ejemplo del meme. Recuerda que es más efectivo que el grupo trabaje con sus propios memes. Porque muchas veces pasa
quizás más de uno acá estamos, me incluyo, desactualizadas pues con los memes, pero el estudiantado sabe más que nosotros, entonces también le podemos decir a nuestro estudiantado, bueno, créese un meme sobre este concepto y créame que salen cosas súper creativas. Mini video grabado de estilo TikTok. Si a usted le gusta grabar, si a usted le gusta ahí hacer un poco de histrionismo, genial. Puede usted grabar el video o decirle al estudiantado que le explique a través de un TikTok. Por ahí hay incluso, ustedes no sé si han visto esas convocatorias de tu tesis en 7 minutos y tesis doctorales que explican en 7 minutos. Entonces, si pueden explicar una tesis doctoral en 7 minutos, bueno, pues ¿por qué no podemos también quizás decirle a nuestro estudiantado que logre explicar algún concepto, algo a través de esto, ¿no es cierto? Entonces, bien, por ahí nos dice Mauricio, ingenioso los memes. Gracias por decirlo, sí, es súper entretenido eso. El mapa colectivo con IA. Que estudiantes digan palabras claves, se ingrese a una IA, se genera un mapa mental y listo, seguimos. Y en este momento también tenemos que usar esto a través de la IA. La IA es una ayuda gigantesca y si la sabemos emplear es maravillosa. Explicación a través de un caso inventado por IA. Quizás le podemos decir a nuestro estudiantado que nos dé 3, 4 cosas básicas para casos y a través de la IA le decimos, listo, deme edad, fecha, síntomas, no sé, si usted estudia derecho, usted es profe de derecho, quizás conflicto legal, bueno, acá cada quien lo va a aplicar a su caso y después lo proyectamos, trabajemos desde ese caso. Y en la misma clase usted lo creó. Entonces también empleemos esto para hacer cosas mucho más prácticas y que podamos implementarlo y facilitar nuestra docencia, porque la idea es eso. Y entonces para facilitar la docencia también les dejo un prompt y se los voy a enviar por el chat. Les dejo un prompt para que ustedes puedan usarlo y usarlo por ahí con ChatGPT, bueno, la que ustedes usen para que usted tenga una clase y dice, "Ay, no sé cómo mejorarlo, no sé cómo hacer que mi clase en verdad esté desde el diseño universal del aprendizaje". Bueno, actúa como experta en docencia inclusiva y con base en este primer principio, bueno, analiza la clase que te voy a escribir, dame sugerencias prácticas rápidas para mejorarla. Quiero ideas que pueda implementar fácilmente, porque esta es la idea, que tampoco sea una sobrecarga para nosotros como docentes el decir cómo voy a repensar absolutamente todas mis clases porque va a ser agotador. Y acá les invito nuevamente, piense una clase que usted quiera mejorar en este próximo mes e impleméntelo en esa. No se sature, no se sobrecargue, no se canse. Acá están mis referencias, así que si usted quiere leer en profundidad, tómale un pantallazo para que las pueda acceder posteriormente. Y muchísimas gracias. Ahí igualmente les dejo pues mi correo electrónico en caso de que quieran cualquier consulta. Y dejo también ahí en este momento las preguntas si ustedes desean hacerlas. Muchísimas gracias, doctora Diana. Le invito, por favor, a dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias. Realmente es importante el desarrollar las mallas curriculares entendiendo la diversificación y la forma de aprendizaje y los procesos de aprendizaje de los canales de comunicación que se tienen que tomar en cuenta en las aulas, el visual, auditivo, kinésico. Y maravilloso tener en cuenta también los dos sentidos extras que determinan la funcionabilidad del contexto externo, que es el interoceptivo y el propioceptivo. Realmente las metodologías didácticas tienen que estar basadas en las diversas formas de aprendizaje y todos los aportes que nos dio de manera creativa para poder lograr de una manera simple el aplicar en este concepto de diversidad y diferencia de canales de aprendizaje. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta para la doctora, por favor? ¿Ninguna? Están activados los audios.
Bueno, entonces me encantaría afianzar la forma de utilizar la inteligencia artificial con los prompts adecuados para que esta inteligencia artificial esté a nuestro servicio y realmente sea un apalancamiento para poder desarrollar con mayor efectividad y obviamente calidad de tiempo. Muchísimas gracias. Gracias. Querido Brian, Estoy aquí. Aquí hay una pregunta. no la ubico. A ver, permíteme. No, parece que quiere Daniela hablar. Adelante, Daniela. Daniela Cardova.